Hola a todos y bienvenidos a esta nueva entrega del curso sobre transporte de material radiactivo promocionado por el Centro de Estudios Nucleares para el ciclo del 2017. En esta ocasión vamos a continuar con la unidad 2, que es el reglamento del transporte seguro de material radiactivo, y abordaremos los siguientes aspectos. Requisitos operativos para el transporte, a saber, control de la contaminación y la irradiación, el índice de transporte y el etiquetado, es decir, categoría del bulto. Bien, el reglamento sobre el transporte seguro de material radiactivo establece dos medidas fundamentales para proteger a las personas que van a manipular los bultos durante el transporte, que es el control de la contaminación y la irradiación. Bien, se define como contaminación transitoria aquella que puede ser eliminada de la superficie de los bultos en condiciones rutinarias. Si la contaminación transitoria es inferior o igual a un límite fijado en el reglamento, entonces el bulto no debe ser descontaminado. Caso contrario, se debe proceder a descontaminar el bulto de manera que el embalaje pueda seguir siendo utilizado. Se establecen básicamente límites para dicha contaminación y en el reglamento se establecen en función del tipo de emisores. Para emisores beta, gamma y alfas de baja toxicidad se establece un límite de 4 becquerelios por centímetro cuadrado, mientras que para los demás emisores alfa se establece 0,4 becquerelios por centímetro cuadrado. Ahora bien, ¿quiénes son los emisores alfas de baja toxicidad? Es el uranio natural, el uranio empobrecido, el torio natural, el uranio 235 o 238, el torio 232, 228 y el torio 230, que están contenidos en los minerales o en concentrados físicos o químicos, o también aquellos emisores cuyo periodo de semidesintegración es inferior a 10 días. ¿Cómo determinamos entonces la contaminación superficial? Bien, la contaminación para determinar la contaminación transitoria nosotros se utiliza una técnica llamada por frotamiento o arrastre, que consiste básicamente en frotar en un área de 300 centímetros cuadrados un papel absorbente o papel tipo filtro con una geometría determinada, que puede ser de manera seca o húmeda. En el caso húmedo podemos utilizar sustancias jabonosas, no espumosas, o simplemente alcohol u otra sustancia. Entonces, frotamos en un área de 300 centímetros cuadrados, frotamos ese papel y llevamos esa muestra al laboratorio. El laboratorio va a determinar que en esa muestra hay una actividad expresada en becquerel o en becquerelio que están contenidos en ese papel o en el papel, o también puede usarse hisopos. Bien, la hipótesis fundamental que se hace acá es que se supone que el arrastre es de un 10% de lo que en realidad está contenido en la superficie del bulto, por lo que la contaminación transitoria será determinada como la actividad leída en la muestra o en el papel o hisopo que nosotros utilizamos para hacer el frotamiento, lo multiplicamos por 10 y eso lo dividimos entre 300 centímetros, que son los centímetros cuadrados del área donde tomamos la muestra. Para bultos de grandes superficies, esto se debe hacer también en diferentes lugares de la superficie, no basta solamente una prueba. Bien, pasemos ahora al control de la irradiación. Para poder hacer esto, debemos definir qué es el nivel de radiación. El nivel de radiación normalmente se define como la tasa de dosis expresada en milisievert/hora en un cierto punto. Básicamente se hace una medición de equivalente de dosis ambiental. El nivel de radiación en cualquier punto de la superficie de un bulto debe cumplir con los siguientes valores. Para bultos exceptuados, el nivel de radiación no puede superar los 5 microsievert/hora, y mientras que para los demás bultos, el valor del nivel de radiación a contacto en la superficie del bulto no deberá superar los 10 milisievert/hora.
En caso de que se supere este valor y se llegue a valores de hasta de 10 milisievert hora, entonces dichos bultos deberán ser transportados en la modalidad de uso exclusivo. El control de la irradiación para los vehículos establece tres puntos fundamentales. Uno es la cabina donde viajan las personas a 1 metro a contacto con el vehículo, y se establece que no puede hacer mayor de 2 milisievert hora en cualquier superficie del vehículo, y a 2 metros de cualquier subparte de la superficie del vehículo no deberá superar 0,1 milisievert hora. En los lugares ocupados por los tripulantes no están establecidos valores. Sin embargo, se habla de programas de protección radiológica. ¿Por qué se habla de esto? Porque esto depende mucho de las regulaciones locales. Cada país puede establecer regulaciones propias o valores propios en la cabina. Normalmente, en los lugares ocupados por los tripulantes, las tasas de dosis que se acepta o más comúnmente se utiliza es un valor de 20 microsievert hora. Y muchos países consideran que a partir de 2,5 microsievert hora se requiere dosimetría personal. Entonces es importante realizar estas mediciones y estos controles siempre que se va antes de comenzar el transporte, en este caso por vehículo. Bien, hablemos ahora del índice de transporte. El índice de transporte sirve para controlar la exposición a las radiaciones, establecer los límites del contenido de los bultos, limitar el número de bultos en un medio de transporte, y se utiliza para bultos sobre envases, contenedores o materiales de baja actividad específica del tipo 1, objetos contaminados en su superficie de tipo 1, pero que estén sin embalar. El índice de transporte fundamentalmente nos da una indicación del nivel de radiación a 1 metro de distancia de la superficie, tanto de los bultos sobre envases, contenedores, o en el caso del BAE1 o objeto contaminado en su superficie de tipo 1 sin embalar, nos da una indicación de ese nivel. Bien, el índice de transporte, ¿cómo se calcula ahora el índice de transporte? Nosotros tomamos un nivel de radiación a 1 metro de la superficie del bulto, es decir, hay que hacer varias mediciones, se toma la mayor de todas. El valor se expresa en milisievert hora. Ese valor se multiplica por 100 y se redondea. En realidad no se redondea, se toma la primera cifra decimal más alta, y el resultado que nos da es el índice de transporte. Fundamentalmente, entonces, como pueden observar, es un valor expresado, es el valor de la tasa de dosis a 1 metro expresada en microsievert hora. Pasemos ahora a ver el etiquetado, lo que se llama también categorización de los bultos. Bien, nosotros para poder categorizar un bulto debemos obtener tanto el índice de transporte como el nivel de radiación sobre la superficie, máximo en cualquier punto de la superficie. Entonces, con el valor del índice de transporte que hemos obtenido, entramos en la siguiente etapa. Y según estas condiciones determinaremos una categoría. Con el valor obtenido del nivel de radiación en la superficie, entramos en esta columna y establecemos otra categoría. La categoría definitiva que nosotros tomaremos como válida para proceder al etiquetado será la mayor que se obtenga entre la obtenida con el criterio del índice de transporte, o la mayor por el nivel de radiación a nivel de la superficie. Como podrán observar, esta es una medida muy conservativa. ¿Cuáles son las etiquetas? Las etiquetas básicamente, que era correspondiente a la categoría que se veían en las tablas anteriores, es blanca 1, amarillo 2 y amarillo 3. Bien,
Estas etiquetas, a excepción de la primera, ambas dos tienen fondo amarillo, mientras que la etiqueta de categoría 1 es básicamente fondo blanco. Las etiquetas tienen una dimensión de 10 centímetros de lado como mínimo y reportan el contenido y la actividad. Para el caso de la categoría 1, blanco 1, no se reporta el índice de transporte, mientras que para la radiactivo 2 y radiactivo 3 es necesario reportar el índice de transporte. Bien, cuando hablamos acá del contenido que debe ser reportado en la etiqueta, se refiere a el nombre o los nombres de los radionucleídos o el grupo de baja actividad específica, objeto contaminado en su superficie, si es del tipo 2 o del tipo 1 o BAE1. Pero para el caso de BAE1 no necesita indicar el radionucleído. Cosa importantísima, las etiquetas deben ser colocadas en las dos caras opuestas del bulto. Antes de continuar, yo quisiera hacer una reflexión con relación al caso específico de los equipos de radiografía industrial. Los equipos de radiografía industrial están sometidos también al cumplimiento de la norma ISO 3999 en la parte 1, que es del año 2000, que básicamente es una norma de protección radiológica que establece condiciones de seguridad radiológica y de desempeño, diseño y prueba para los equipos de radiografía industrial. En el caso de los equipos portátiles, o sea, aquellos que son del tipo P, que son los más comunes que nosotros vemos, esta norma le establece tasas de dosis a las diferentes distancias como límite, mientras que correspondiente a la máxima capacidad del diseño del equipo. Y estas tasas son las siguientes: 2 milisievert a contacto con la superficie, lo que determinaría una categoría 3, un amarillo 3, 0,5 milisievert hora a 50 milímetros de la superficie y 0,02 milisievert, es decir, 0,02 milisievert a un metro de distancia, lo que implicaría que el índice de transporte es igual a 2, no más de 2. Entonces, cuando nosotros veamos un equipo de este tipo, un portátil, y en la zona del etiquetado pues, veamos el índice de transporte mayor que 2, debemos preguntar, seguramente algo anda mal allí. Bien, otro tipo de etiquetado se utiliza para el caso de sustancias fisionables. Y en realidad se utiliza el índice de seguridad con respecto a la criticidad. Ya no es más interesante el índice de transporte, aunque se pueda determinar y se puede etiquetar a través de la parte radiológica, pero aquí para las sustancias fisionables es muy importante el índice de seguridad con respecto a la criticidad. ¿Para qué se utiliza? Para controlar la acumulación de bultos sobre envases o contenedores con contenido de sustancias fisionables. Y se aplica cuando el material radiactivo es sustancia fisionable. ¿Por qué eso? Porque la acumulación de bultos durante el transporte de material que contenga sustancias fisionales pueden dar origen a un accidente de criticidad. Es decir, se pudiera en ciertas condiciones del transporte formar un conjunto crítico que funcionaría en ese caso como un reactor. Entonces, en ese caso, las tasas de dosis provocadas por los neutrones, cuando se comienza a desarrollar la criticidad, entonces comienzan las fisiones de los elementos. Entonces, ahí se crea una condición de alto flujo neutrónico, lo que puede ser muy, muy peligroso. El índice de seguridad con respecto a la criticidad de un bulto sobre envase no debe ser mayor de 50. ¿Y cómo se calcula? Bueno, el índice de seguridad con respecto a la criticidad es 50 dividido n. ¿Donde n quién es? Bueno, n representa el número de bultos sobre el cual se basa el cálculo de las condiciones de criticidad. Básicamente limita el número de bultos que pueden ser ordenados de una cierta manera para su transporte. Es decir, y aquí se requiere mucho cálculo, modelos de cálculo y modelos de cálculos aprobados para poder establecer que ese número de bultos en diferentes geometrías y en diferentes condiciones no den lugar a una condición de criticidad o accidente de criticidad. Entonces,
por ejemplo, si el bulto, el contenedor es subcrítico y cualquiera sea su configuración con muchos bultos, es decir, cuando n es infinito, el índice de criticidad será 0, es decir, puedo transportar cualquier cantidad de bultos. Sin embargo, esto debe ser demostrado. Para otras cantidades de bulto, entonces el índice de seguridad con respecto a la criticidad se calcula, como dijimos, de esta manera y se limita a 50. En el caso de las sustancias fisionables, como pueden observar, la etiqueta cambia. Siempre sigue siendo de dimensiones definidas, es decir, no menos de 10 centímetros de lado, perdón, pero ya aquí no vemos el símbolo de material radiactivo ni el color amarillo. Sin embargo, siempre se sigue reportando la clase 7, que es para materiales peligrosos. Acá y en la parte superior de este rombo debe decir sustancia fisionable, y en el lugar donde se colocaba el índice de transporte se colocará ahora índice de seguridad con respecto a la criticidad. Bien, muchas gracias por su atención y los espero en la próxima entrega.